Recordamos de la clase de ayer que el daño económico es aquella cantidad de daño que produce una disminución del rendimiento igual al costo del control. En nuestro enfoque estamos evaluando el área foliar remanente en un cultivo. Nosotros tenemos que poder saber cuánta disminución de área foliar debe haber para que se produzca una disminución de rendimiento igual al costo del control. Para eso vamos a partir de un rendimiento potencial o supuestamente potencial para las condiciones en que está creciendo el cultivo. Ese rendimiento potencial nos lo va a garantizar cuando el cultivo se encuentra en un IAF igual o superior al IAF crítico, que en el caso de la soja es entre 3,5 y 4. Entonces la primera ecuación, IAF crítico, es la relación es la misma que habíamos despejado anteriormente, pero el rendimiento es el rendimiento potencial del cultivo en esas condiciones. Ahora bien, como nos interesa saber cuánto tiene que disminuir el IAF por debajo de ese IAF crítico para que ocurra un daño económico, vamos a echar mano a otro de los conceptos que vimos ayer para poder dilucidar este tema, que es el umbral de ganancia. Si recordamos un poco el concepto de ayer, el umbral de ganancia es igual al costo del control dividido el valor de mercado del producto. En este caso, en nuestro, dividido el valor de mercado de la soja. Para obtener cuánta reducción de IAF es necesario para que se produzca un daño económico, es la misma ecuación de IAF, donde hemos puesto el rendimiento potencial, ahora le vamos a restar el umbral de ganancia, que no es otra cosa que el daño económico expresado en términos de rendimiento, o sea, en quintales o kilogramos por hectárea. Y obtenemos entonces el índice de área foliar equivalente al costo del control. La diferencia entre los dos resultados anteriores, o sea, entre el IAF crítico y el IAF de daño económico, es la cantidad de tejido foliar que debe ser removida para que se produzca una disminución en el IAF que se va a tener como respuesta en el cultivo una disminución de rendimiento equivalente al daño económico. Entonces, esa diferencia es la reducción del índice de área foliar que nos va a dar el daño económico en el cultivo. Luego, para conocer cuál es el nivel de daño económico, debemos convertir esa diferencia de IAF obtenida a su valor por metro lineal de surco. Recordemos que el IAF es una medida por área, o sea, por metro cuadrado, y nosotros los niveles de daño económico y nuestro método de muestreo de orugas en soja es por metro lineal de surco. Entonces convertimos a metro lineal y luego dividimos por el consumo de las larvas. De este modo habremos obtenido un nivel de daño económico basado en el proceso fisiológico que se altera, que es la defoliación. Y hemos, a través de estas ecuaciones, podido relacionar el índice de área foliar y la radiación fotosintéticamente activa que intercepta el cultivo, que son parámetros que tienen una muy fuerte relación con el rendimiento. Hay muchas situaciones en que el cultivo está creciendo, en donde el IAF al inicio de la etapa reproductiva o al inicio de la defoliación es bastante superior o es superior al IAF crítico. Recordemos que en el ejemplo que pusimos dijimos que uno de los lotes estaba en un IAF de 5, situación que no es rara de encontrar, sobre todo en siembras de soja de primera época de siembra. Entonces, ¿qué pasa cuando el IAF es superior? Bueno, ese IAF superior
donde no hay respuesta del cultivo a la defoliación, lo podemos interpretar como la zona de tolerancia del cultivo al daño. O sea, el cultivo puede tolerar una cantidad de defoliación sin que el rendimiento se vea afectado. Esa diferencia entre el IAF inicial y el IAF crítico debe ser tenida en cuenta para la toma de decisiones. Para poder tenerla en cuenta, se resta al IAF inicial el IAF crítico y sobre ese resultado se calcula cuál es el índice de área foliar que debe disminuir el cultivo para producir un daño económico. Si no se hace esto, como vimos en el ejemplo anterior, se corre el riesgo de tomar decisiones irracionales y hasta a veces absurdas, como gastar en controlar a una población de plaga que hace cero daño. O sea, cuando la plaga en realidad se encuentra por debajo de la barrera de daño. Bueno, resumiendo un poco lo que hemos estado tratando de hacer hasta ahora, es reemplazar en la fórmula tradicional de nivel de daño económico presentada en el teórico de ayer, la función de daño D, que normalmente se expresa como disminución de rendimiento por unidad de defoliación o por porcentaje de defoliación. Hemos reemplazado esa función de daño a través de estas deducciones matemáticas por la relación que existe entre la capacidad de producir fotosíntesis por el remanente del área foliar luego de la defoliación y su relación con el rendimiento. O sea, le hemos dado un enfoque basado en la fisiología de la planta como respuesta al daño. En este punto, antes de continuar, estaría bueno que si no se entendió las deducciones de fórmula o les quedan un poco de dudas, las vuelvan a repasar a las últimas filminas para luego seguir avanzando. Entre los requisitos que tenemos para poder aplicar este enfoque de base fisiológica a la defoliación en el cultivo de soja, tenemos que conocer la relación empírica entre las variables precentradas, o sea, entre el IAF, el RFA, la reacción fotosintética activa y el rendimiento de los cultivares que vamos a utilizar, porque como ya vamos a ver en los ejemplos, esta relación puede cambiar con los cultivares y también en algunos casos puede llegar a cambiar con la distancia entre hileras o el espaciamiento entre surcos. Entonces es importante poder conocer estas relaciones. De hecho, lo que necesitamos conocer es el valor A1 y B1 de la primera ecuación, el valor A2 y B2 de la segunda ecuación. Al igual que lo que sucedía en el enfoque tradicional, el conocimiento de estos parámetros que necesitamos se obtiene a través de trabajos de investigación. Por lo tanto, es una de las limitaciones para aplicar este enfoque que sea investigado por instituciones científicas como sea el INTA o las facultades que permitan disponer para distintos cultivares estos parámetros. Otra de las dificultades que puede llegar a tener este enfoque es que los cultivares, cuando son reemplazados por nuevos cultivares, se va a necesitar volver a calcular estos parámetros de las relaciones entre el IAF y la radiación fotosintéticamente activa y el rendimiento. Otro requisito para poder aplicar este enfoque es que necesitamos conocer el IAF crítico del cultivo utilizado. Hemos dicho que el IAF crítico para el cultivo de soja en la etapa reproductiva oscila entre 3,5 y 4. Bien, esa variación habría que conocerla de acuerdo al cultivar que se utiliza.
Otro requisito es disponer de un método rápido y confiable de medir el IAF en lotes que nos permitan estimar el IAF inicial, o sea, medirlo en el campo, en cada lote. Eso vamos a ver al final de esta misma exposición, cuáles son los métodos que se pueden utilizar para evaluar el IAF en un cultivo. Por suerte ha habido avances en este aspecto y se pueden disponer de algunos métodos. Y obviamente hay que estimar la densidad de la plaga, lo cual requiere de disponer de un método de muestreo confiable para estimar la densidad de la plaga. Una ventaja que se puede resaltar de este enfoque es que permite contemplar la capacidad del cultivo de soja de tolerar la defoliación, ya que no ocurren pérdidas de rendimiento por encima del IAF crítico. Y también nos permite tener en cuenta la respuesta compensatoria del cultivo de soja a la defoliación a través de la descripción de la relación entre el IAF y la radiación fotosintéticamente activa interceptada por el remanente de hoja y de estas variables con el rendimiento. A su vez, podemos decir que esta aproximación permite que calculemos los niveles de daño económico en términos de equivalente de daño, lo cual nos permite ajustar el nivel de daño económico al gremio de defoliadoras, es decir, tener un nivel de daño económico multiespecie y no uno para cada, y no un estudio para cada una de las especies que pueden defoliar el cultivo. A continuación vamos a tratar de desarrollar un ejercicio para ejemplificar o ilustrar estos conceptos que estamos tratando de explicar en este teórico. Para ello vamos a echar mano a uno de los pocos trabajos que hay científicos realizados en nuestro país en cuanto a la relación entre el IAF y la radiación fotosintéticamente activa y entre esta y el rendimiento en el cultivo de soja. El mismo ha sido realizado por la ingeniera agrónoma Evangelina Perotti en INTA Oliveros y forma parte de su trabajo de tesis de maestría. Entonces hemos tomado los datos que figuran acá en la tabla 4.1 son tomados de esas tesis. Ahí podemos ver para 3 cultivares de soja, uno del grupo 3, otro del grupo 4 y otro del grupo 5, las relaciones de las variables de las ecuaciones que presentamos al principio, entre el IAF y la radiación fotosintéticamente activa y entre el rendimiento y la radiación fotosintéticamente activa. O sea, tenemos los parámetros A1, B1, A2 y B2 de las ecuaciones presentadas inicialmente para los 3 cultivares. Estos van a ser los parámetros que vamos a utilizar en este ejercicio. Además, como es un problema de calcular niveles de daño económico, necesitamos conocer todas las variables implicadas en el cálculo del nivel de daño económico. Esto es la cotización del producto que vamos a comercializar, el costo del tratamiento, que incluye en el costo del tratamiento, como ya dijimos ayer, el costo del producto, la aplicación, el costo del monitoreo, de los coadyuvantes, etc. Y también, obviamente, vamos a necesitar conocer el consumo larval, el consumo de las larvas para poder calcular el nivel de daño económico en términos de cantidad de insectos que son necesarios para producir la defoliación que causa una pérdida económica. Acá está presentado en esta diapositiva el nivel de daño económico calculado con el enfoque tradicional, que nos dice que para el insecticida Karate-Seon el nivel de daño económico sería, a los precios que están mostrados en esta diapositiva, sería aproximadamente de 18 larvas por metro lineal de surco.
Un umbral de acción adecuado para ese nivel de daño económico sería de 14 larvas por metro lineal de surco y un 10% de defoliación. Este umbral sería el mismo para los 3 cultivares, para el del grupo 3, para el del grupo 4 y para el del grupo 5, porque estamos suponiendo que los 3 cultivares parten con la misma cantidad de hojas, o sea, con un IAF de 3,8 al inicio del ejercicio. Un aspecto interesante que se figura acá el dato de consumo larval de Anticarsia gematalis. Estos 74 centímetros cuadrados de hojas por cada larva es el consumo total desde que es larva 1, o sea, desde que eclosiona hasta que termina el desarrollo larval y está lista para pasar a pupa, o sea, del total del periodo larval. Obviamente que las larvas pequeñas consumen mucho menos y las larvas grandes consumen prácticamente el 94% del consumo total. Puede resultar a primera vista, en base a lo que normalmente uno piensa, que ese consumo es bastante pequeño. También les puedo decir, como vamos a ver en el PowerPoint o teórico de equivalentes de daño, que el consumo de Rachiplusianum es calculado para estos problemas es de 52 centímetros cuadrados de hoja. Normalmente en la bibliografía uno está acostumbrado a leer que el consumo de estas larvas es aproximadamente 100 centímetros cuadrados en el cultivo de soja para Rachiplusianum y unos 110 centímetros cuadrados en promedio para Anticarsia gematalis. ¿Por qué estos valores tan bajos? Las explicaciones son, primero, que el consumo de Anticarsia gematalis, este dato surge de estudios realizados de consumo en condiciones de campo y en el periodo fenológico reproductivo de R5. Los datos que normalmente encontramos en la bibliografía de 100 a 110 centímetros cuadrados de hoja son estimaciones de consumo hechas en laboratorio y obviamente las condiciones de laboratorio no son las mismas que las condiciones de campo para un insecto y además esas estimaciones de área foliar mayor, de mayor consumo, en general han sido hechas en etapas vegetativas del cultivo y eso, como vamos a ver en el teórico de mañana, también explicaría la diferencia de consumo en lo que hace a centímetros cuadrados de hoja.